Ok, entonces a partir de acá ya ahora sí oficialmente iniciamos con la primera clase de este módulo 4. Ya más o menos han ido viendo que como diría mi abuelo, que no es jugando la cosa, ¿verdad? Porque varias personas pues como que se van confiando y ya más o menos uno se los había advertido, ¿verdad? Que se vayan administrando su tiempo, lo van dejando todo para última hora. Y pues obviamente hablo en términos generales, no estoy diciendo para nadie en específico, ¿verdad? Aunque ahorita me hicieron un par de consultas y yo sé que algunos me han escrito. Los que tienen que organizar su tiempo son ustedes. Si por A o por B tienen alguna situación extraordinaria, fuera de lo normal, pues obviamente se considera anticipadamente, porque de hecho hay un compañero que pues, se le presentó una situación y pues ya me la comunicó. Entonces ya uno sabe cómo está la situación con él y pues lo trata de otra manera. Pero es la única situación que conozco, no conozco a nadie más, por lo que se supone que a estas alturas debería estar todo listo, entregado, eh, puesto que eh, estamos iniciando el siguiente módulo. Les voy a explicar, sí, a grosso modo por qué, para que ustedes más o menos me entiendan y a la vez darles como una noticia, porque probablemente para el próximo módulo vaya a cambiar el profesor. Y digo probablemente porque va a depender, no sé si voy a ocupar los miércoles o los jueves. Entonces, dependiendo de cómo esté el asunto, qué día voy a necesitar, que digamos que todavía no lo sé, pues obviamente voy a cambiar con algún compañero. Normalmente yo les digo así, compañeros, ¿verdad? Y pues obviamente les asignaría a otro compañero. En este caso, si es para día jueves, sería ya alguien que tengo planificado, si fuera el caso. Advertencia, él no es tan, o sea, él es muy tuanis, sabe bastante, sabe mucho, es excelente profesional. De hecho, por eso está acá con nosotros. Pero él no es, digamos, mira, pero esto lo tenía que entregar ahorita, si tiene alguna justificación, si tiene, porque obviamente él también tiene un trabajo muy demandante y pues no, no extiende tanto, ¿verdad? Esas situaciones como tal vez lo podría hacer yo. Entonces nada más ahí como a modo de recomendación. Igualmente, por procedimiento, resulta que tampoco yo puedo pasarme mucho. Digamos, yo y ningún otro compañero o compañera en la misma situación. ¿Por qué? Porque cuando nosotros cerramos un módulo, digamos en este caso el módulo 3 que ustedes ya lo tuvieron que haber terminado, ustedes tienen una semana para poder gestionar si lo van a repetir, si van a hacer examen de reposición, etcétera, etcétera. Entonces resulta que si yo no les entrego las notas o las notas no están disponibles, digamos hoy, pues entonces obviamente quienes se van a ver más afectados en tiempo son ustedes. Para las personas que tal vez, eh, yo digo que no, ¿verdad? Yo siempre asumo de que no, pero siempre pasa de que hay una que otra persona que no cumple con la totalidad del módulo y a veces no es porque no sepa, sino porque no se administró bien su tiempo. Entonces cuando se dio cuenta, ya se pasaron las 4 semanas. Y también les voy a decir una cosa, no me lo tomen a mal, pero es la pura verdad. Tuvieron una semana más de chance para hacerlo, porque la semana pasada recuerden que se me dificultó poder dar la última clase, por lo tanto, pues nada más sí la subí, pero no la evalué. Y digamos que tuvieron una semana más, tuvieron una semana de holgura para poder completar el módulo completo. Como les dije, ya si hay alguna situación o algo por el estilo, pues ellos obviamente tienen que tratarlo, pero lo tratan en su momento, a su tiempo, no hoy, el mismo día que se cierra el módulo. ¿Ok? Ya hay algunas situaciones, como por ejemplo lo que se ve la compañera, de ahí sí, yo vi ahí un pedazo digamos, de la hoja de Excel, pero no se veían, nada más se veía un pedacito, no se veía todo. Entonces obviamente le hago la aclaración de que no se ve, pues ella verá cómo lo resuelve, pero ya yo sé que ella cumplió, intentó subirlo, ¿verdad? Que no le permitiera, bueno, lo remedió tomándole una captura, una fotografía, etcétera. O sea, realmente, como en algún momento, no sé si les mencionaba, cuando uno colabora en alguna empresa, más en el área de control de calidad, es para resolver problemas. Normalmente uno está para resolver, ¿verdad? Y a veces hasta uno tiene que resolverle problemas
a otras personas. Así es que en base a esto, ¿verdad? Siendo un poco solidario, tienen de tiempo hasta el viernes, porfa, para poder completar lo que tengan pendiente. ¿Ok? Yo sé que en algunas ahí les va a salir cero porque a estas alturas tengo que registrar, ¿verdad? Pero ya luego si tengo que cambiar la nota, pues la cambio, si ya es que entregaron o no. Pero si no, pues les va a quedar la nota cero, ya sea en alguno de los trabajos o en el examen. Y pues eso para poder seguir respetando el tiempo que tienen para poder cumplir con la semana de gracia que tienen para revisar las notas. Quienes estamos ahorita aquí, ¿tienen alguna pregunta, alguna consulta? No, profe. Ok, ¿nadie más? Bueno, espero que lo aprovechen, ¿verdad? Diga, Gabriela, no sé si iba a decir algo. No, profe, ya me metí a revisar y sí me lo logró evaluar. Es que yo tuve problemas para subirlo, pero usted me ayudó ahí, entonces sí me evaluó. Yo entiendo que a veces es un poco complicado, pero ya luego ya van viendo de que pues algunas cosas nada más es de ir ahí acostumbrándose. Vamos a ver qué más, a ver si se me queda algo más que les iba a decir. Pues bueno, ya les di esa noticia, a ver cómo nos va la próxima. Por lo menos tenemos este módulo. Espero que lo aprovechemos. Yo espero de buena manera. Este módulo le hice algunos cambios, algunas modificaciones, con el fin de que sea un poco más entendible. Porque la idea es de que ustedes obtengan, digamos, un conocimiento básico, y pongámoslo así, aunque sea feo decirlo, pero súper básico de metrología, porque mentira que vamos a poder ver todo lo que a mí me gustaría ver de metrología, ¿verdad? Que sería, por ejemplo, una materia de universidad. Pues solamente tenemos 4 semanas, por lo tanto, pues yo lo catalogo casi siempre así como súper básico, ¿verdad? Tampoco es una pincelada, pero sí para que tengan buenas nociones de lo que son las mediciones, lo que es la ciencia de la metrología como tal, las lecturas de instrumentos que vamos a ver también, y un poquito de normalización. Entonces ahí más o menos para que vayamos viéndolo ahí. Discúlpenme un segundo. Profe. Y ahora sí, perdón, es que estaba ahí como con algo ahí pegadillo en la garganta. Ahora sí, dígame. Profe, tentativamente este curso, ¿cuándo termina? Vamos a ver. ¿En qué mes, más o menos? Este módulo. ¿O me está... No, el curso en general, el curso, todo. Okay, el curso, bueno, este curso termina, digamos, estamos en la primera semana, segunda semana, tercera, cuarta, Profe, 19, 19 sería... Terminaría el 26 de octubre y el 26 de octubre empezaríamos con el siguiente curso. No, ella en lo que se refiere es el curso como tal completo, pero a lo que yo vi, según lo que mandó IPEA, dice que en junio, ¿sí estaría bien o termina en julio? El programa completo, el programa técnico. Exacto. Ok, exactamente, exacto. Es que la compañera me dice el curso. Si a mí me dice curso, para mí el curso es cada uno de los módulos. Porque curso es algo muy corto. En este caso, pues se me está hablando del programa completo, del técnico. No me diga que ustedes le dicen curso. Ustedes le dicen curso y llegan a recursos humanos, donde su jefe le dice, yo estoy llevando un curso, pues van a creer que es un curso. De hecho, hace poco vi, hablando ahí un poco, hace poco vi en internet que están promocionando un curso, y ese sí es un curso de control de calidad que dura, creo que un mes, eso es lo que dura, un mes, algo así, y valía como 80,000 colones, algo así. Y yo, pucho, que para mí caro, ¿verdad? Pero eso sí es un curso, ¿verdad? Entonces obviamente, pues no puede, la idea es que ustedes sepan diferenciar, ¿verdad? No sé si eso lo habíamos hablado en la primera clase, pero estamos hablando de un programa completo, ¿verdad? Que se otorga con un grado de técnico. Ok. Ya ahí sí la fecha sí le queda un poquillo mal, compañera, porque no, así como manejarlas al dedillo, sí tendrían que fijarse entonces en la información que les mandó IPEA, ¿verdad? Que es una fecha muy aproximada, podría ser que se atrase, podría ser que se adelante, eso va a depender de cómo aprovechemos las semanas, y si no hay ninguna semana
que digamos quede ahí desolada. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, la semana pasada que yo no pude dar clase, yo perfectamente pude haber dicho se cancela y la vemos hoy. Entonces hoy estaríamos viendo la última semana del módulo 3. Entonces ya es una semana más que se podría atrasar el... Entonces yo, para no, digamos, no abrumar mucho y tampoco atrasar, pues nada más la semana la hice asincrónica. Entonces podrían pasar algunas situaciones donde, como les dije, tanto se atrase como se adelante. Claro, el atraso tampoco tiene que ser como demasiado, pero eso ya ahí lo vamos viendo de camino. Apenas estamos en el módulo 4. Ok, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna otra consulta? Ok, bueno, aquí no vamos a salir como metrólogos, ojalá, ¿verdad? Pero por lo menos vamos a tratar de obtener los conocimientos básicos para que cuando ustedes tengan que relacionarse con todo lo que tiene que ver con la metrología en las empresas, o sea, de alguna u otra manera hay metrología en todas las empresas. Obviamente en algunas más desarrolladas por el tipo de industria, por el tipo de actividad, y pues también depende mucho si el departamento como tal existe o pues se subcontrata por fuera. Ahorita pues vamos a ir hablando con respecto a eso. En el caso de los conceptos básicos que vamos a ir relacionando con esta ciencia, hablamos de qué es el campo relacionado con todo lo que tiene que ver las medidas. Ya vamos a ver lo que es una medida, lo que es un sistema de mediciones, lo que son los instrumentos, etcétera. Todo tiene que ver dentro de lo mismo. La ciencia abarca toda esa situación, la cual pues me va a dar como resultado una medición. Entonces ahí tenemos que tomar en cuenta lo que son las unidades de medida, que todos los días utilizamos una unidad de medida, por lo menos acá en Costa Rica, aunque la que utilizamos acá en Costa Rica y en la mayoría de los países no es la misma que se utilizan en otros. Entonces también vamos a hacer la diferenciación, las diferentes mediciones que podemos usar y los instrumentos con los que podemos usar para las diferentes mediciones. En específico acá nos vamos a basar en dos instrumentos que los vamos a ver en la tercera semana, que son instrumentos de medición de distancia, que es el micrómetro y el caliper. Ok, el primer concepto que tenemos que dominar es el concepto de medir. O sea, el medir como tal es una acción, es algo que yo voy a hacer. Pero para hacer esa medición yo necesito un instrumento, ¿okay? Cualquiera que sea, puede ser hasta un instrumento no calibrado. ¿A qué se refiere? Mire, en algunas, no sé si ustedes han visto, por ejemplo, en algunas tiendas donde venden telas, no tienen el metro como tal, sino que lo que tienen es un mecatito, un cordón. Bueno, ese cordón para ellos mide 1 metro. Okay, entonces estamos hablando de que estamos usando un instrumento, pero ese instrumento a mí nadie me garantiza que mide exactamente 1 metro, nada más es un aproximado, pero ellos lo utilizan como un instrumento de medición. Pero a la vez lo que están haciendo a la hora de medir, que es para obtener un resultado, es una comparación. O sea, yo estoy comparando lo que tengo, el instrumento que tengo, con el objeto que estoy midiendo. Háganse de cuentas que voy a medir una mesa, el largo de una mesa. Ok, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Estoy tomando 1 metro y en base a ese metro estoy comparando lo que mide mi metro con lo que mide ese largo de la mesa. Esa comparación o el resultado de esa comparación me va a dar una medida, que es lo que vamos a ver acá. ¿Qué va a ser el resultado? ¿Verdad? El resultado de hacer esa comparación, ¿verdad?, de dos objetos, uno de ellos utilizado como instrumento, y pues ahí yo voy a determinar si tengo o no tengo 1 metro, o tengo menos de 1 metro, o tengo más de 1 metro. Bueno, están hablando en cuestiones de distancia. Entonces el resultado de medir va a ser la medida. Y esa medida pues me tiene que dar normalmente una cifra. Aparte de eso tenemos que conocer lo que son los patrones de medida. No sé si alguno de ustedes ha logrado ver o ha logrado determinar los patrones en sus empresas.
Profe, Sí. yo uso, digamos, la cinta métrica y el pie de rey en mi trabajo. ¿Y cómo le dicen a la cinta métrica? ¿Le dicen así, cinta métrica? La cinta nada más. Ya, usted sabe que ese tiene un nombre, ¿verdad? Real. No, no se lo sabe. No, Entonces se llama flexómetro. Es la cinta, ¿verdad? Que normalmente usan en construcción, ¿verdad? Que se estira y se encoge. correcto, esa Sí, misma. se llama flexómetro. Flexómetro. Ok, ¿Ok? ¿Ok? Ese flexómetro, de hecho, tal vez no vamos a hablar mucho de él, pero ese flexómetro tiene un error, ¿verdad? O sea, un posible error, que es en la partecita donde uno engancha para a partir de ahí estirarlo. Esa partecita se mueve, ¿verdad? Ese es el posible error que me puede dar a mí en la medida, que ya vamos a hablar, que es la parte de incertidumbre. En el caso de los patrones de medida no los usamos para medir. ¿Okay? Los patrones de medida se utilizan para calibrar los instrumentos que sí voy a usar para medir. Por eso normalmente los patrones no los vemos, sino que están resguardados en el departamento de metrología. Entonces los metrólogos o los que están calibrando sí los usan precisamente para eso, para tener bajo control, perdón, los instrumentos de medición. ¿Okay? Y a la hora de utilizar esos instrumentos de medición, bueno, si están o no están calibrados o si no están ajustados también, porque depende del instrumento, voy a tener una incertidumbre, que es lo que le mencionaba antes ahorita a la compañera, que es un posible error. Porque normalmente yo tengo que tener claro de que yo no voy a tener una medida exacta, una medida que va a ser la nominal, sino de que siempre va a haber una incertidumbre. Y esa incertidumbre es algo que yo no sé, algo que yo no conozco. Como por ejemplo cuando ustedes les dicen, es que tengo una incertidumbre. Bueno, cuando estamos hablando de una incertidumbre es algo que yo desconozco y pues me atormenta. Bueno, tal vez aquí a nosotros no nos atormente tanto, pero de alguna otra manera va a afectar, ¿verdad? En toda la variación que vamos a ir calificando. ¿Ok? Bueno, es alguna de esas preguntillas entra en el examen. ¿Okay? El examen es un poquillo corto de esta semana, no les dije. De hecho, el examen ya lo subí. Pues, de una vez ahí para que ya se sientan presionados. Ok, vamos a hablar de las magnitudes que yo voy a usar, o que más bien podríamos decir que todos deberíamos usar. Cuando digo todos, hablo de todos los países, pero resulta que no es así. Entonces, yo puedo hablar de magnitudes de longitud, o sea, distancias, magnitudes de masa, ¿verdad? Cómo está constituido un cuerpo, tiempo, ¿verdad? Que es duración, corriente, ¿verdad? Que es la parte eléctrica, termodinámica, que es ni más ni menos lo que conocemos como temperatura, ¿okay? Luz o intensidad lumínica, cantidad de masa, que es lo que pesan las cosas. ¿Ok? Para estos diferentes magnitudes yo voy a utilizar estas unidades que están acá. Estas unidades que están acá son las unidades pertenecientes al SI o el Sistema Internacional de Medidas. Entonces el Sistema Internacional de Medidas, como su nombre lo dice, internacional, es para que lo usen todos los países y puede estar todo normalizado y regulado. Pero todos sabemos de que no en todos los países usan el metro. No el metro de subirse y andar en tren, no, el metro de distancia. Sino que utilizan otras medidas. Bueno, una que utilizan mucho es la yarda, por ejemplo, las pulgadas, que ya es del sistema imperial o sistema inglés. También hay otras medidas, ya no se usan tanto, ¿verdad? Como las varas, ¿verdad? Hay otra por ahí, ya se me va el nombre, lo que pasa es que ya son tan poco usadas y tan poco mencionadas. Yo sí me acuerdo, ahora vuelvo con mi abuelo, que él me decía, mire, Fernandito, vaya ahí a 100 varas de aquí usted va a encontrar ahí tal negocio. Y cuando habla de 100 varas es lo que tal vez nosotros conocemos como metro. Lo que pasa es que las varas era una medida utilizada antes. Principalmente en España se utilizaba mucho. La cuadra también, las manzanas, eran diferentes medidas que obviamente pues han dejado de ser tan utilizadas y hoy en día pues se utilizan más las del sistema internacional, que son las que en mayoría de las veces usamos nosotros. ¿Y por qué digo en mayoría de las veces? Ya lo vamos a ver. O si no, pues las que utilizan en lo que es todo Reino Unido, Australia, Estados Unidos, Canadá, etc., que es el sistema inglés.
Obviamente ustedes les dicen a ellos 1 metro y ellos, para ellos 1 metro no saben cuánto es. Igual si nos dicen a nosotros 1 yarda, a no ser de que estemos familiarizados, pues vamos a saber más o menos cuánto es 1 yarda. Bueno, la próxima clase sí vamos a hablar un poco más de eso con respecto a las conversiones. Pues entonces vamos a utilizar estas unidades dependiendo de las magnitudes que antes mencioné. Por ejemplo, la de temperatura, pues, temperatura termodinámica es lo mismo. Ahí la vez pasada alguien me preguntó que por qué termodinámica. Bueno, le tuve que dar una explicación muy larga para que entendiera. Pero si alguien aquí quiere que se la dé, bueno, si no, pasamos. La termodinámica, nosotros no usamos el Kelvin. Cuando digo yo nosotros, yo me refiero a Costa Rica. No sé si en Nicaragua, en Panamá, los países vecinos la usarán, no sé. Pero por lo menos nosotros acá en Costa Rica usamos los Celsius, los centígrados. Bueno, pues resulta que tampoco en Estados Unidos o el sistema imperial usa el Kelvin, utilizan los Fahrenheit. Bueno, pues entonces vea que esa es una excepción a la regla. Entonces nosotros no podríamos decir que utilizamos todo el sistema internacional, porque realmente no es así. Entonces ahí vemos una de las excepciones. Pero por lo menos acá tenemos las que vamos a utilizar con más frecuencia. Y específicamente la de longitud, que es en la que nos vamos a basar en el 80% de este módulo. Ok, esto que ven acá es el kilogramo, es un patrón, y cuando hablamos de un patrón Rey, estamos hablando de un patrón resguardado, en este caso en un sótano en París. Perdón, no sé por qué tengo como un hipo, qué pereza. En un sótano en París donde está resguardado, y esta figura cilíndrica es el kilogramo. O sea, a partir de aquí se despliegan los demás patrones para poder determinar el peso de 1 kilogramo. ¿Sí? Igualmente este que vendría a ser el metro, también un patrón resguardado en un sótano en París, hecho de un compuesto aleatorio de metales de platino e iridio. Si ustedes quieren saber esto, no entra en el examen, pero si ustedes quieren tener un poco más de curiosidad de dónde se determina qué es un metro, mire, ¿quién me dice a mí que eso es un metro? ¿Por qué eso es un metro? Bueno, se dice que es un metro porque lo determinan mediante el recorrido de la luz en un cuarto oscuro, eso sí, en un lapso de esto que está acá, 1 sobre lo que recorre en una superfracción de segundo, la luz en un cuarto oscuro. Eso es lo que determina la distancia de 1 metro. Y así con cada uno de los patrones que se utilizan para las diferentes magnitudes. Acá también con el Kelvin, con el mol y la candela, que es para la parte de luz, intensidad lumínica. Aquí les voy a hacer una aclaración. Pues normalmente cuando uno habla de eso, pues a veces sí se enredan, pero yo espero que tal vez no. Cuando yo les digo a ustedes el kilogramo y les digo a ustedes el mol, estas dos magnitudes las suelen confundir mucho, porque digamos, la medida del mol y la medida del kilogramo dependen de dónde estoy, dependen de si estoy en la Tierra o estoy en otro planeta, porque yo aquí en la Tierra peso de lo que peso, no sé, 85 kilogramos, y en la luna peso menos. Entonces ahí estamos hablando de que pues la gravedad me va a afectar, pero el mol no. El mol siempre es la misma cantidad de materia, de lo que está constituido un cuerpo. ¿Okay? Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? Que la clase de hoy es así como un poco teórica, ¿no? Espero que pues tengan todo bastante claro. Acá vamos a hablar del uso, principalmente cuando uno tiene que hacer algún informe, algún reporte, llenar algún documento oficial. Y para llenarlo, cuando se trata de mediciones, hay que llenarlo con estas reglas. Por ejemplo, vamos a utilizar la coma para separar los números enteros de los decimales. O sea, cuando vemos una coma, en algunos casos se suele utilizar un punto, pero yo prefiero que utilicemos coma. Para no confundirlo con el punto que se utiliza al terminar una oración. Entonces, utilizamos la coma para separar números enteros y números decimales. Por ejemplo, tengo 1,15. Entonces el 1 y el 15 están separados por la coma.
Aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? Donde pues esos números enteros y decimales están separados por punto y coma. El espacio, ¿alguien sabe qué es el espacio? Yo sé que hay muy poquitos conectados, pero ahí voy a ir llamando uno que otro. Si no me equivoco, ¿qué hay después de 3 dígitos, profe? No, el espacio es lo que está después de la atmósfera, así, ya fuera de la Tierra. Ok. Sí. Es que estábamos viendo la coma y luego me dijo espacio, pensé que todavía estábamos hablando de números. Sí, sí, estamos hablando de números, yo sé, es que a veces me da por tirar uno que otro chistecillo, pero ustedes no los entienden, entonces está bien. Sí, correcto, el espacio lo vamos a utilizar cada 3 cifras, ya sea que estén después de la coma o antes de la coma. O sea, la coma va a ser, por decirlo así, el punto de partida para que yo deje un espacio cada 3 dígitos. Esto me va a facilitar de buena manera la lectura del número o de la cifra, y pues obviamente también me ayuda mucho a tener un orden. Vean acá, por ejemplo, el que tengo acá de primero tiene tanto números enteros como números decimales, y como ven, desde la coma, ¿verdad?, hacia la izquierda, o sea, los números enteros, cuando yo tengo 3 números dejo un espacio. Ese espacio es el mismo correspondiente a un número, ¿verdad? El teclado sería nada más espaciadora. Igualmente, si me voy a la derecha de la coma en los decimales, igualmente también cada 3 dígitos dejo un espacio. Eso me va a facilitar de buena manera tanto el conteo de números como la lectura de la cantidad. Acá tengo un número muy grande, ¿verdad? 433.568.444. Pues ven, son 9 números, pero cada 3 están separados por espacio. Y ven que al ver yo esos espacios, yo fácilmente determino que hay 9 números. Y ya yo veo que entonces son millones lo que tengo. De alguna manera me va ayudando para esa lectura. ¿Alguna pregunta acá con estas 2 reglas? Okay. El redondeo. Bueno, redondeo básicamente es un repaso, ¿verdad? Entonces aquí estas reglas son meramente de repaso, donde habíamos visto, pero aquí como lo vamos a seguir utilizando cuando hagamos conversiones y notación científica, pues vamos a tener que recordar y tener claro lo que es el redondeo, ¿verdad? Donde si el número que se va a quedar o redondear, el que está a la par es igual o mayor a 5, pues se le suma 1. Pero si es menor a 5, pues en este caso de 4 para abajo, el número se deja igual. Notación científica. Aquí nada más voy a hablarles un poquitito, en grosso modo del concepto, porque la próxima semana vamos a hacer varios ejemplos de lo que es notación científica, tanto de un lado como para otro, o sea, de un número a notación científica o de notación científica a un número. Entonces, pero lo que vamos a tener que tener claro, por lo menos desde hoy, es que la notación científica es un número que voy a utilizar de manera tal de que va a ser un número entero con 2 decimales y multiplicado por 10 a la algo, o sea, por 10 con una potencia, o lo que es lo mismo, base 10. ¿Por qué base 10? Bueno, voy a devolverme un toquecito. Porque nosotros vamos a utilizar el sistema inglés. Y si ustedes no lo habían notado o no sabían, todo el sistema internacional está hecho en base 10. O sea, en múltiplos y submúltiplos de 10. De ahí que pues es importante. Entonces, saber por qué, que a veces me preguntan, pero ¿por qué por base 10? ¿O por qué por 10 a la algo? Bueno, porque realmente nosotros estamos trabajando con el sistema internacional. Ahorita lo vamos a ver de mejor manera, por si acaso no lo habían notado de esa manera.
Ok, pero este es el concepto, ¿verdad?, general de la notación científica, ¿verdad?, que es tratar de tener una cifra pequeña, por decirlo así, un número multiplicado por base 10, porque muchas veces tenemos un número muy largo, ya sea en números enteros o con números decimales. Bueno, la idea es reducir ese número a una lectura, en este caso científica o ingenieril. De hecho, si ustedes ven en las calculadoras científicas, las que usamos todos los días, no sé si es que usan o tienen, hay un botón ahí específico para pasar los números a notación científica, que es la tecla que se llama ENG, o sea, Engineer en inglés. Ahí luego la próxima semana, cuando estemos utilizando eso, les explico un poco, ¿verdad?, con el uso de la calculadora, que es relativamente sencillo. ¿Esto para qué? Bueno, porque así se utiliza precisamente en todas las ingenierías. Acá probablemente estemos hablando de lo que es la rama de la ingeniería industrial, pero se utilizan todas las demás. Ingeniería aeroespacial, ingeniería electromecánica, ingeniería de datos, etc. Consideraciones. La multiplicación la vamos a determinar con una X minúscula. O sea, X minúscula me va a indicar que está haciendo una multiplicación. Esto cuando vayamos a utilizarlo tanto para un número con otro y la notación científica también. O sea, ahí no pongamos asterisco o algún símbolo extraño. Es simplemente una X minúscula. ¿Sí? Bueno, esto es un poco la alegoría que les decía de la base 10. Que son múltiplos de 10, o sea, eso quiere decir que cada 10 que yo voy multiplicando se van agregando ceros, como los ceros que quiero ver yo en mi cuenta, pero no los veo nunca. Algunas consideraciones: se permite, digamos, cuando estamos hablando de fracciones o quiero pasar un número de un número decimal a fracción, puedo utilizar la diagonal. Por ejemplo, 1,5 perfectamente lo puedo poner como 3 medios. Si fuera el caso de utilizar fracción, ¿verdad? Si yo quisiera, por ejemplo, 0,5, ¿cuánto sería en fracción? Aquí tengo 1,5. Que es 3 medios. Si tuviera en vez de 1,5 tuviera 0,5, ¿cuánto sería en fracción? Normalmente esa pregunta me la responden. Está bien. Sería un medio, ¿no? Un medio, correcto. ¿Y si tuviera 1? Ahí prácticamente lo saca uno por lógica, ¿verdad? Si 1,5 son 3 medios, 0,5 un medio, pues 1 sería 2 medios. O sea, cuando tenemos dos números, el denominador y el numerador igual, es un número entero. Pero bueno, no vamos a ver eso acá, es nada más meras cuestiones de matemáticas. ¿Ok? También se aplica para cuando estamos hablando de metros cúbicos o metros cuadrados. Cuando vamos a hacer operaciones con fracciones, ahí sí tenemos que hacerlas vertical, colocar las fracciones, ¿verdad?, el numerador arriba y el denominador abajo, y ahí no podemos usar la diagonal. ¿Okay? Y no vamos a mezclar, o usamos números enteros o usamos fracciones. No los podemos mezclar a la hora de tanto hacer informes como para hacer operaciones. Son como consideraciones. Si en algún momento voy muy rápido es porque alguna de esas cosas, alguna de esas cosas no entra propiamente en el examen. No sé si pudieron notar cuando estábamos hablando de las magnitudes. Otra vez me voy a devolver acá. Vean que todas estas magnitudes, la unidad está representada en minúscula. Es porque así se escribe. O sea, vamos a escribirla así. Hay muy pocas excepciones que sí se escribe con mayúscula, pero normalmente vamos a respetar esa escritura. Como por ejemplo, muchas de las cosas que pasa acá, cuando vamos a expresar cantidades como esta. El metro. Vamos a hablar de metro cuando es medición con M minúscula. Porque cuando hablamos de metro con M mayúscula estamos hablando del medio de transporte, que bueno, aquí no tenemos, pero en otros países sí. Entonces cuando hablamos de metro de medición es en minúscula. También el kilogramo. Pasa es que mucha gente quiere como recalcar, ¿verdad?, kilo, gramo, entonces pone o la K en mayúscula o la
la G en mayúscula, alguna de las dos o las dos, no, tanto toda la palabra va en minúscula para referirnos a esa medida de materia. El newton también, los newtons son unas unidades de fuerza para medir fuerza. Hay varios, no solamente está el newton, también están los joules. Hay otras por ahí, los PSI, presión por pulgada. Acá tenemos los grados Celsius, aquí sí está permitido, ¿verdad? En el caso de los Celsius sí está permitido. ¿Por qué? No lo sé, pero así se llegó a la conclusión en el convenio que se hizo en el último convenio que se hizo en mediciones. Los amperios, aunque yo pronuncio amperios, se tengo que escribir como ampere, ¿verdad? Si lo escribo, lo tengo que escribir así en minúscula. La medida si es una A mayúscula. En los hertz, que es variación eléctrica, si lo escribo con minúscula, pero el símbolo sí es HZ, ¿no? Los pascal, ¿no? Que también es una medida de peso, de fuerza. Los watts, que son lo que nosotros conocemos en español como voltios. Los joules que les mencionaba antes, que también son muy parecidos a los newton, también de fuerza. Okay. Voltaje, Tesla, termodinámica, que es Kelvin. Okay. ¿Se permite la traducción? Sí, pero tengo que mantener el nombre. Por ejemplo, si yo digo metro en inglés, meter o metre, no sé si lo estoy pronunciando bien en francés, pero así se escribe. Igual con el kilogramo, kilogram o kilogramé. Casi todo en francés termina en E, así que nada más uno termina la palabra en E. ¿Ustedes sabían? Es mentira, estoy vacilando. Okay. Como les decía antes del amperio, el ampere, sí se escribe ampere, pero yo lo puedo pronunciar amperio, pero no lo puedo escribir como amperio. Los watts, okay, yo los puedo traducir como vatios o como vatios, perdón, pero igual tengo que escribirlo como watts. Okay. La puntuación final, por eso es que se utiliza la coma como separador o el punto, pero al final de una medición yo no puedo poner punto. Por regulación tengo que o dejar espacio o escribir más adelante o escribir en una línea seguida para no interferir con la lectura. Estos son de los errores que también solemos ver mucho. Cuando hablamos de metros, con solamente la M, si estamos usando el símbolo, solamente la M minúscula me va a indicar que son metros. No importa si tengo uno o tengo 1.000.000. Obviamente, si yo a una cantidad como esta, 2,4, le pongo M, ahí me va a indicar que son metros. Yo no tengo que especificarle mediante S, digamos, algunos le ponen MS o MTS, como en este caso. No tengo que hacer eso, más bien estoy interfiriendo en que alguien va a llegar y va a decir, yo no sé qué es eso, porque MTS no es algo oficial. Lo mismo pasa con los kilogramos, ¿eh? Fíjense en que el kilogramo, la K es con K minúscula, para no confundirla con el Kelvin. Ya ahorita lo voy a hacer la mención más adelante. Y algunos pues quieren kilogramos, todavía le ponen MS, ¿verdad? Como para, según muchos, determinar o indicar de buena manera que se está refiriendo a kilogramos. No, con solamente la K y la G, a la medida que yo se la ponga, le estoy indicando que son kilogramos. Estas siglas, bueno, para los que tienen motocicleta o los que hemos tenido motocicleta, sabrán que es muy común hablar de centímetros cúbicos con cc. Que, bueno, eso no es permitido. Si yo voy a referirme a una medida de volumen como centímetros cúbicos, es cm a la 3, que es con 3 dimensiones. ¿Saben cuáles son las 3 dimensiones? Y ahí no estoy vacilando, sí estoy hablando en serio. Es largo, alto y ancho. Son las 3 dimensiones que se utilizan en la medida de volumen. También acá, digamos, cuando hablamos de radios por segundo, o revoluciones por segundo, pues es utilizarlo, ¿verdad?, de manera tal de que lo separe, ¿verdad? No utilizar RPS, porque si no RPS me va a indicar otra cosa.
no vamos a utilizar esas medidas, pero nada más es como para que las tengan ahí en cuenta. Bueno, igual no utilizar puntuación al final de una medida porque va a interferir en la lectura. Si vamos a utilizar letras, utilizamos letras, ¿verdad? Pero no vamos a utilizar números y letras combinados. Utilizamos una, utilizamos otra. Vamos ahí como en el caso de los litros, que el litros es otra medida de volumen. De hecho podemos utilizar metros cúbicos o litros. Al final de cuentas estoy utilizando volumen para determinar la capacidad, ¿verdad? O el contenido de algo. Normalmente si son líquidos se utilizan litros, y si es un objeto, ¿verdad? Algo sólido, pues sí se utilizan centímetros cúbicos. Okay, se recomienda el punto y medio para las unidades derivadas de 2. Cuando yo estoy multiplicando, ¿verdad? Por ejemplo, nanos por metros o metros por Kelvin. ¿Ve? ¿Qué pasa si por ejemplo yo utilizo la K mayúscula con la M? Pues estoy hablando de kelvins, estoy hablando de temperatura que abarca un espacio, ¿verdad? En este caso de metros. Bueno, ya vimos que no podemos usar plural, con solamente decir metro, newton, pascal. Esta parte es mera informativo. Kilómetro, kilómetro cuadrado. Ok. Bueno, aquí sí me voy a detener un poquitito para que entiendan esta parte de acá. ¿Alguna pregunta hasta acá? Lo que hemos visto es meramente algunas reglas, consideraciones generales. Aquí ahora sí viene lo chido. Ok, vamos a ver. Esto es lo que nosotros conocemos como base 10, o donde está basado el sistema internacional de medidas. ¿Sí? Porque si ustedes utilizan un sistema imperial, por ejemplo, las pulgadas, los pies, las yardas, esos no están hechos en base 10. De hecho, ni los múltiplos ni los submúltiplos. Si utilizan submúltiplos, están en fracciones. Y si utilizan múltiplos, van como cada 6 o cada 12. Eso depende de la medida. O sea, no es uniforme. No sé si ustedes han visto películas o series cuando ponen la medida de alguien que capturan o fichan en la policía. La medida atrás está como con un número y una fracción. Precisamente porque así lo trabajan ellos. Nosotros no, nosotros lo trabajamos en base 10. Y desde que estamos en la escuela prácticamente esto lo vemos así. Por eso es que lo manejamos y ya lo entendemos de esa manera. Cuando la maestra nos decía, mire, la casita de las decimales, la casita de las centenas, la casita de las decenas, etcétera. Básicamente es esto mismo que está acá. Voy a salir un toquecito de acá para ponerlo con la flecha y lo puedo ver ahí. Sí. Ok, vamos a suponer lo que tenemos acá en esta línea central, la línea amarilla, es la unidad. ¿Cuál unidad? Cualquiera, la unidad que estemos usando. Pueden ser kilogramos, pueden ser kilómetros, pueden ser lo que sea. Bueno, vamos a suponer que en este caso son metros. Entonces, vamos a suponer que lo que yo tengo aquí en esta unidad son metros. Entonces, inmediatamente todo lo demás se convierte en submúltiplos, lo que está para arriba. Lo que está para arriba es submúltiplos o, perdón, múltiplos, lo que está para arriba, y submúltiplos, lo que está para abajo. O sea, en este caso lo divide. Háganse de cuentas que eso es una división. Entonces, digamos que yo tengo metro, ¿okay? Pero yo ocupo algo más grande para medir otras distancias. Ya el metro no me alcanza, sino tendría que utilizar muchos metros. Entonces yo puedo utilizar el decámetro, el hectómetro o el kilómetro, que es, digamos, el que más utilizamos. En este caso, para yo utilizar el kilómetro, lo que yo estoy queriendo decirle, primero le pongo el prefijo kilo. Okay. Kilo y metro, pues en este caso estaríamos hablando de km, o sea, de kilómetros. Y hablar de kilómetros significaría que estoy hablando de 1000 metros.
Esta es la equivalencia. ¿Sí? O lo que es lo mismo, vean que lo estoy poniendo acá con este cuadro, o lo que es lo mismo 10 a la 3. Si ustedes agarran ahorita la calculadora y le ponen 10 a la 3 y le ponen igual, les va a decir que es 1000. O sea, lo que yo estoy haciendo es agarrando el 10 y elevándolo a la tercera potencia. Eso es lo que hacemos nosotros con el sistema decimal, con el sistema internacional, perdón, agarrar un sistema decimal. ¿Y qué quiere decir 10 a la 3? Bueno, la niña en la escuela nos decía, mire, hagan la casilla de las unidades, de las decenas, de las centenas, de los milenios. Y lo que estamos haciendo con 10 a la 3 es lo que nos habían enseñado en la escuela. Es agarrar el 10 y multiplicarlo por sí mismo 3 veces. 10 por 10 por 10. Y si hacemos eso, pues nos va a dar 1000. Lo mismo si fueran hectómetros, pues sería 10 a la 2, pues sería 10 por 10, en este caso 100. Si fuera megámetros, bueno, en este caso me está diciendo que es 10 a la 6. Entonces estoy agarrando el 10 y lo estoy multiplicando 6 veces para que me dé, entonces en este caso, 1.000.000. Y ahí podemos seguir para arriba, ¿verdad? Gigas, teras, ¿verdad? Hablamos de teras, por ejemplo, cuando hablamos de capacidad de información, gigas también, cuando hablamos de las llaves mayas, ¿verdad? También capacidad, etcétera. Es más o menos la capacidad para que ustedes lo tengan claro. Esto cuando hablamos de submúltiplos, perdón, va a seguir. Cuando hablamos de múltiplos, que lo estamos multiplicando. ¿Okay? Pero también podemos hablar de submúltiplos, en este caso los van a dividir. Y por ejemplo, digamos, yo puedo decir que quiero agarrar el metro, ese metro que yo tengo, yo necesito medir distancias más pequeñas. Pues entonces yo agarro el metro y lo divido. Lo puedo dividir en 10 partes, 100 partes o 1000 partes. Bueno, si lo divido en 100 partes, en este caso, tendría cm, que son centímetros. Eso lo que me indica es que yo estoy dividiendo el metro en 100 partes. ¿Okay? Que es lo mismo que hacer 10 a la menos 2. En este caso, vea que lo estoy elevando, pero por un número negativo. Por lo tanto, lo estoy dividiendo y voy a tener como resultado un número con 2 decimales. En este caso, una centésima, que va a corresponder a cada una de las partes con las que yo voy a dividir el metro. Pero si divido ese metro en 1000 partes, bueno, aquí tenemos esta curiosidad, ¿verdad? Donde tenemos 2m minúscula, donde una va a ser milímetros y la otra va a ser centímetros. Aquí está el prefijo que me va a indicar, ¿verdad?, con cuántas partes voy a dividir en este caso, porque son submúltiplos, este metro y este metro, porque estamos usando esa medida. Bueno, si yo lo divido en 1000 partes, voy a tener entonces 3 decimales, y lo que sería lo mismo elevar el 10 a la menos 3. Digamos que son las medidas en las cuales estamos un poco más acostumbrados, pero para quienes trabajen con instrumentos, quienes hayan trabajado tal vez en precisión, sabrán que existen todavía medidas más pequeñas, ¿verdad?, como las micras, los nanos, los pico, ¿verdad? En este caso, tal vez una de las que más utilizamos con micrómetro es precisamente esta, la micra, ¿sí?, para poder, en este caso estamos dividiendo el metro en 1.000.000 de partes. Vamos a tener hasta 6 decimales. Ya luego obviamente uno lo convierte, o el instrumento lo convierte, pero esto es más o menos para que entiendan cómo está estructurado el sistema nuestro, y principalmente lo que vamos a utilizar, que es, que digamos que es esta parte, porque vamos a hacer la aclaración para la tercera semana con el uso de caliper y micrómetro. Chicos y chicas, ¿alguna pregunta, por favor? ¿Algo que no les haya quedado claro? ¿Alguna curiosidad? ¿Algo que quieran aportar? Si sabían o no sabían, si lo habían visto así o no lo habían visto así.
No, profe, de mi parte no, más que donde yo trabajo se trabaja con milímetros y con caliper. Ujú, Pues ok. ahí, pues. Caliper, ¿con qué resolución trabajan? No sabe. No sé, pero creo que es como pulgadas, algo así. No, no, no. Pulgadas es digamos, la unidad. Ok, La resolución se refiere a lo mínimo que yo puedo medir. Pero ya lo vamos a ver en las próximas clases, no se preocupe. Vamos. ok. El mismo instrumento lo dice, ahí el instrumento tiene una leyenda donde dice qué resolución tiene, pero seguramente vos estás muy acostumbrado a usarlo por la pantalla y nada más la medición que le da a la pantalla, ¿verdad? Exacto. Ok. Bueno, aquí no vamos a hacer eso. Profe, digamos, otra medida que se utiliza ahí donde yo trabajo es equipo de, ay, se me olvidó, se llaman SIGES o Ajá, riggers. ajá. Ajá, Sí, se lo están usando también, mucho ahora. ajá, eso también se ve, pero eso sí no lo noté ahí en esto de mediciones. Ok. Bueno, no sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero aquí se vino un baldazo terrible. Ha estado así casi que toda la tarde. Qué pereza. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna otra consulta? Bueno, esto yo ojalá que esto lo tengan claro, que lo entiendan, que lo entendamos. Digamos que es muy sencillo, pero de ahí, igual. Porque normalmente uno desde que está en la escuela lo programan con esto, ¿verdad? Entonces, de alguna manera ya sabemos que para arriba de una unidad, pues, tenemos los múltiplos, que en este caso van de 10 en 10, o los submúltiplos, que en este caso van dividiendo en cada 10 también. Esto es básicamente para que entendamos el uso de los prefijos, ¿verdad? Cuando hablamos de prefijo estamos hablando de algo que utilizamos antes de, en este caso antes de una unidad. Estamos hablando de metros, pues lo que va antes del metro, ¿verdad? Que puede ser kilómetros, hectómetros, o si van para abajo, que en este caso milímetros, centímetros, micrómetros o micras les dicen, el nombre real es micras. Esa parte nada más son pura consideración, eso no entra propiamente en el examen. Eso tampoco es, más bien ahí lo tengo, lo puse ahí nada más como para que quede, vamos, medio informativo, ¿no? Ahí para los que utilicemos nanómetros, ahí luego lo vamos a determinar con el símbolo, esta U rarilla que se utiliza para determinar los nanos. No sé que el mae ahí, nano. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Repito entonces, para que quede ahí grabado. Bueno, ya se grabó, pero tiempo hasta el viernes, porfa, para que entreguen, suban y tengan todo claro, listo para el módulo. No porque no quiera darles más tiempo, es que recuerden que de ahí, pues, eh, ya vienen módulos que son un poco más dificilillos y de ahí, pues, para que no tengan ahí la costumbre de que se atengan al tiempo. Y obviamente, como les dije, de ahí es que si por A o por B ustedes tuvieron que hacer un reclamo, repetir el módulo, hacer un examen, etcétera, pues de ahí lo que tienen es una semana. Pues si yo me atraso, pues también los estaría atrasando a ustedes con esa semana. Yo espero que no, ¿verdad? Espero que más bien con esta extensión de otorgamiento de tiempo, más bien tengan esa oportunidad de aprovecharla. Y pues acá ya empezamos este módulo. Aquí empezamos con algo, digamos, livianito, conceptos, cosas generales. Pero ya las próximas semanas van a ir viendo que vamos a subir un poquitito y vamos a ir viendo cosas muy interesantes. Vieras que tampoco quiero asustarlos, pero si no están al corriente, no importa que no se conecten, pero sí que vean las clases y que puedan aprovechar el hecho de ir repasando y que no se les vaya porque va que ya, aunque tengan tiempo para hacer lo que tengan pendiente, ya hoy ya les subí el primer examen de este módulo, entonces ya otra cosa que se les va a ir acumulando. Entonces, principalmente lo que no quiero, y se lo digo por recomendación,
Lo que no quiero es eso, ¿verdad? Que se confíen con el tiempo. ¿Algo más? Bueno, chicos, entonces de mi parte, desearles buenas noches. Si ocupan algo, pues acá me queda un toquecillo más. Voy a ir subiendo el video. Y no, me espero al día de mañana para que, por aquello que tengan ahí algo pendiente. Obviamente los que ya entregaron todo, ya les tiene que salir la nota completa, ¿verdad? Si entregaron las 3 actividades, ya les tiene que salir el reporte completo. Para quienes obviamente les falta algo, pues todavía estaría ahí pendiente para parte de la nota. Bueno, buenas noches, gracias, profe. No, pura vida, con gusto. Igual, que descansen. Gracias, profe. Gracias, profe. Pura vida, con gusto. Profe, lo mío sí era para ver eso, lo que yo le decía, que no se veía ay, ya me olvidó. Ok, yo ahora lo reviso. Está bien. Hay cualquier cosa, Okay. si no le escribo ahí por el mismo Classroom. Está bien, y digamos, eso va a ser nuevamente evaluado. Sí, digamos, yo le puse 0, pero es para que se pusieran las pilas. Pero si lo suben entre hoy y mañana, pues ahí, nada más ahí, lo voy tomando en cuenta. Ok, está bien, gracias, profe, buenas noches. Ok, pura vida.